Hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Noticia interesante, cosa curiosa, pero en este video realmente creo, y digo creo, que nos damos cuenta de algo que yo he hablado muchas veces a lo largo de este canal. Y si me has visto en muchos de los videos que ya he hablado de mi diarrea verbal, pues ya sabes de qué más o menos va el asunto. Y bueno, es que para empezar primero veo esta nota que me sorprendió, es del día de ayer, pero pues aún así la voy a hacer el día de hoy, es mi canal y pues bueno, cada vez que tengo tiempo hago las cosas. Pero bueno, es que Blunt al parecer ha fracasado, y el título dice Blunt fracasa con estrépito en Netflix. La estupenda película con Ana de Armas se estrella con un estreno muy por debajo de lo esperado. Entonces ya sabes lo que va a pasar. Tengo mucho que decir, así que trataré de leer la nota muy rápido y pues para decirte de qué va el asunto de lo que siempre he hablado. Y es que bueno, la película más comentada estos últimos días ha sido Blonde, una versión ficcionada de la vida de Marilyn Monroe que ha provocado reacciones encendidas. Todo hacía pensar en un gran éxito para Netflix, pero la realidad ha sido muy distinta, ya que la cinta protagonizada por Ana de Armas ha pinchado a lo grande. Unos datos muy malos, no hay más que comprobar los datos proporcionados por la propia Netflix para llegar a esta conclusión, pues la semana del 26 al 2 de octubre ha conseguido sumar un total de 37,34 millones de horas reproducidas, un dato que lo sitúa muy lejos del éxito de la plataforma, aún más si tenemos en cuenta que se estrenó un miércoles cuando lo habitual es que sea en viernes. ¿Y a qué se refiere con viernes? Pues que las cosas que son estrenos, las más populares, las que al parecer le es su joyita de la corona, la estrenan el viernes para que haya más gente. Los miércoles pues sabes que es un día muy ajetreado, es como un día como hoy que estoy publicando este video y probablemente pues para que la gente lo vea, probablemente llegue hasta el viernes, no habrá tanta gente, o quién sabe, ¿no? A veces mis videos son medios locos. Y bueno, terminemos de leer esta parte y dice, tampoco olvidemos que Blum tiene una duración cercana a las 3 horas, lo cual debería haberle permitido brillar más. Para que os hagáis una idea, esta página es española, el proyecto Adam sumó 92,43 millones en 3 días y Vuelta al Insti, que tampoco es que Azarra, se fue hasta los 55,94 millones en 3 días. Para encontrar algo en la misma liga tenemos que irnos hasta los 35,4 millones de Spy en 3 días, y la cinta liderada por Chris Hemsworth ya fue una excepción en este apartado. Entonces, bueno, leyendo esto, que sí, que al final tú me dices, bueno, es que no, de qué me interesa mucho saber esto, pues bueno, interesa mucho porque aquí viene lo mismo de siempre. Yo le digo a mucha gente y no me entiende, y a veces pensamos que hay una verdad absoluta y no lo hay, pero lo que pasa es que el cine es relativo, el cine es algo subjetivo, no es algo objetivo. Y muchas veces nos hemos encontrado con estos momentos en el que a la crítica le enfurece una producción, la queman que en Rotten Tomatoes y resulta que al público le encanta, al público le fascina, al público le hace bien. A veces vemos públicos divididos, la crítica es nean, me da igual, pero el público está que la ama, otros la odian. Y tenemos muchas producciones que han pasado por este mismo momento en el que son una joyita y pues resulta que para otra parte no. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Tal vez Blood no está hecho para todo público, o sea, es un tipo de público muy selecto, y entonces la crítica le ha gustado tal vez tema de fotografía, la duración, el arte. Hay muchas cosas que, insisto, no todo el público asimila de la misma manera. Por lo tanto, que esto ocurra hoy en día en la plataforma de Netflix no me sorprende tanto, porque insisto, hay muchas cosas que han salido y a la gente le encanta, pero a la crítica no. Entonces hay que tomarnos un momento de reflexionar de que no todos los productos están hechos para tu necesidad. Si sabes que a la crítica le fascinó un producto, pues bueno, tienes que tener en cuenta que el producto no es muy común. Tiene que haber algo diferente, algo que por alguna razón a la crítica le ha fascinado. Entonces tú tienes que tomar eso muy en cuenta antes de decir, bueno, es que ya la voy a ver y la voy a funar porque pues son 3 horas y la hora es... O sea, recuerda que hay todo tipo de cine, todo tipo de producciones, y las cosas hay que saberlas asimilar. Entonces, pues bueno, que la película no le haya ido bien en Netflix no significa que sea un asco, no significa que la película sea mala. Ojo, insisto, y eso que hay comentarios de gente que ha dicho que es misógina, desagradable, he leído muchas notas, y pues realmente, insisto, tienes que tener en cuenta que supuestamente estamos hablando de la vida de Marilyn Monroe, y pues como toda celebridad, su vida no es tan fácil. También me decían que el problema es que hay mucha ficción y que no respetan tanto la realidad. Esa es una de las partes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver cine. No siempre vamos a agarrar cosas
muy pero muy realista. No es como si vamos a hablar de Jeffrey Dahmer con esta de Netflix y pues supuestamente que es muy realista y a la gente le encanta. O sea, hay que tener ese grado de conciencia de qué cosas vemos que en verdad debemos decir, ah, ok, es realidad, ah, no, ok, es ficción, y no verla como si fuera algo malo. Porque realmente termina viendo este tipo de cosas. Yo no creo, no he visto la película todavía, pero no creo que esta película sea mala. Tal vez a la gente pues vieron 3 horas, no le interesó, muy larga. Y bueno, por otro lado Netflix también no es un tonto, por algo insisto, la puso en miércoles. Si Netflix le hubiera tenido mucha fe, le hubiera puesto un viernes, pero la ha puesto un día miércoles. Por lo tanto, ya desde ahí sabemos que Netflix, insisto, muchas veces parece que es un tonto, pero insisto, no tiene ni un pelo de tonto. Las grandes productoras saben lo que hacen y creo que han hecho pues lo correcto, ponerla no como estreno porque hubiera sido peor promocionarla como un super estreno, a pesar de que mucha gente veía comentarios antes de que la película saliera de que ya morían por verla, y apuesto que ahora que la han visto les parece de lo peor. Pero bueno, esta es la parte interesante, linda del cine, insisto, en el que pues muchas veces creemos tener la verdad absoluta, pero realmente las cosas no son así. Pero bueno, no voy a alargar más este video, amiga cinéfila. Realmente quería mostrar cómo está más que nada reflexión sobre qué es lo que está pasando con esta película. Mal que le ha ido en Netflix, qué mala onda, pero insisto, el cine es subjetivo y no hay que destruir una película solo porque todo el público lo diga. Asimismo, cuando la crítica dice que es mala, no quiere decir. Tú sé tu propio juez y parte y mírala y luego deja un comentario y pues dime, pues te pareció buena, mala, es un asco, o argumenta el por qué la película te parece mala. Si te gusta el video, ya sabes, déjame tu like, suscríbete a este lindo y hermoso canal y pues compártelo con tus amigos a ver pues no a quién le puede interesar y le puede gustar unirse a esta bella familia. Sin más que decir, amiga cinéfila, mi nombre es Pablo Padilla y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.